directamente con Pablo Francia. Coméntanos, Pablo, desde Pueblo Libre, coméntanos qué novedades tenemos por allá. Así es, muy buenos días. En estos momentos inicia la ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, una ceremonia que se realiza aquí en la Plaza de la Bandera en el distrito de Pueblo Libre. En estos momentos ya llegó hasta ese lugar el presidente de la República, José Gerí Oré, está acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien él se mantiene en el estrado de honor, y ahora mismo está también el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, quien está acompañando al presidente José Gerí mientras dan el saludo a los veteranos de guerra que se encuentran ya formados aquí alrededor de la Plaza de la Bandera en este día especial, 26 de octubre, donde se les va a rendir un reconocimiento, ¿no? La finalidad precisamente de esta actividad es reconocer el valor y el patriotismo del personal de las Fuerzas Armadas, además de la Policía Nacional del Perú, que participaron en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional, ¿no? El presidente José Gerí está aún caminando por este sector, ¿no? Ahora se acerca hacia los familiares, quienes también le brindan el saludo. Está frente al estrado oficial de prensa y acá también con otros veteranos de guerra y de la pacificación nacional, mientras se acerca ya al estrado oficial para iniciar con esta actividad. Él también está acompañado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército David Ojeda Parra, el comandante general del Ejército, el general César Briceño Valdivia, también del comandante general de la Marina de Guerra, Javier Bravo de Rueda Delgado, el comandante general de la Fuerza Aérea, el general del Aire, Carlos Chávez Cateriano, ¿no? Quienes el día de hoy están acompañando al presidente de la República en esta ceremonia especial. Hay que recordar que este día ya es una fecha cívica que fue instituida por la ley 30826 el 20 de julio del 2018, instaurando esta ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional, que señala su conmemoración en un día como hoy, 26 de octubre de cada año, con el objetivo de otorgar este reconocimiento meritorio a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluso también civiles, que participaron de hechos importantes en el cuidado de la soberanía de nuestro país y también de la lucha contra el terrorismo. Ahora mismo, de parte del Estado Mayor, está pidiéndole permiso al presidente José Gerí para iniciar esta ceremonia, ¿no? Que en breve empezará con el himno nacional del Perú, también con el izamiento de nuestra bandera aquí en el centro de la plaza, ¿no? Para poder comenzar con esta ceremonia. Ahí el presidente José Gerí se saluda con el congresista José Cueto, quien también es parte de los invitados, y recordemos que también ha sido parte de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Asimismo, al lado va a saludar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ¿no? Ahora mismo se acerca a los altos mandos también militares, ¿no? Quienes, entre ellos también se encuentra ahí mismo el comandante general de la Policía Nacional, ¿no? El general Oscar Arriola, quien también está representando aquí a la Policía Nacional. En estos momentos va a empezar esta ceremonia con el himno nacional. Vamos a dar pase a la ceremonia. Agrupamiento presente. Armas.
Nacional del Perú. Agrupamiento sobre el hombro, firmes. ¡Armas! Minuto de silencio como muestra de reconocimiento al sacrificio de los valerosos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú que entregaron su vida por la pacificación nacional. Agrupamiento, presenten. ¡Armas! Agrupamiento sobre el hombro. ¡Armas! Acción litúrgica a cargo del Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General Castrense del Perú. De esta ceremonia va a iniciar la parte litúrgica a cargo del capellán de las Fuerzas Armadas. En este caso, acaba de recibir
la autorización del presidente José Gerí y ya se dirige a través de la Plaza de la Bandera. Está cruzando este sector para llegar hacia el podio, donde va a iniciar con estas palabras, ¿no?, de acción litúrgica en este día donde se va a conmemorar a los veteranos de guerra, y también es el día de la pacificación nacional. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, quienes han velado por la soberanía de nuestro país y han trabajado en la lucha contra el terrorismo. Vamos a escuchar la acción litúrgica. Mientras vivió Simón, el país de Judá gozó de paz. Él procuró el bienestar de la nación, su autoridad y su magnificencia fueron siempre aceptadas por todos. Extendió las fronteras de su nación. Se cultivaba la tierra en paz y el suelo producía sus cosechas y los árboles en las llanuras sus frutos. Los ancianos se sentaban a la plaza, todos comentaban el bienestar reinante y los jóvenes iban vestidos con vestidos uniformes militares. Abasteció de alimento a las ciudades y los dotó de medios para su defensa, de manera que el renombre de su gloria llegó hasta los confines de la tierra. Restableció la paz en su nación con gran alegría para Israel. Protegió a los humildes, observó fielmente la ley y eliminó a los injustos y a los malvados. Palabra de Dios. Señor José Enrique Gerí Oré, presidente de la República del Perú, dignas autoridades presentes, damas y caballeros, pueden tomar asiento. Con gratitud rendimos homenaje a nuestros respetables veteranos de guerra que con valentía lucharon la pacificación nacional. El pasaje bíblico que acabamos de escuchar es un poema sobre la gloria de Simón Macabeo, el último de sus hermanos, ya que toda su familia murió luchando por defender su nación. Simón es un aguerrido general, un sabio líder militar y un fiel sumo sacerdote de Israel. Después de 25 años de lucha macabea, Simón afirma tratados de paz con sus enemigos. Israel se cubre de gloria y esperanza, el territorio soñado es una realidad. Simón ha logrado la deseada libertad, la anhelada independencia y la esperada pacificación de su nación. Se dice de él todo el bien que hizo por su nación y el desarrollo y trabajó para que sus pueblos buscan el sustento. En el mismo sentido, podemos decir de la noble misión del veterano de guerra peruano que trabajó por la paz y bienestar de nuestra querida nación. Exaltemos la memoria
de nuestros combatientes y luchadores que lucharon también por nosotros, por conservar nuestra identidad, nuestra libertad e independencia. Que nos ilumine el heroísmo de nuestros mártires, la fe, la sabiduría y la prudencia de nuestros líderes y la audacia de nuestros ejércitos. El servicio de nuestros veteranos de guerra es de gran valor para toda la sociedad peruana, porque ellos han logrado la pacificación nacional y además procuraron el bienestar social para la ciudadanía, donde se puede vivir en paz y alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos. Toda vez que existe una muy estrecha relación entre justicia, libertad, paz y prosperidad, cuando en nuestros pueblos reine la justicia y la libertad, las personas podrán vivir en paz y producir en abundancia. El veterano de guerra tiene el mérito de haber luchado por causas más nobles que sus propios intereses, abriendo a todos el camino del amor, a la fraternidad y al respeto. Que su valor, heroísmo y patriotismo sean herederos de las futuras generaciones de peruanos, capaces de defender nuestro país, enarbolando las banderas de la paz, de la esperanza, de la unidad, del amor a Cristo y a sus hermanos. Así sea. Y en este momento, y en este ambiente de paz y gratitud, elevemos nuestra plegaria a Dios de los ejércitos, por nuestros gobernantes y líderes del país, para que, iluminados por la sabiduría de Dios, el heroísmo y prudencia de Simón Macabeo, dirijan nuestra nación hacia la paz, el bienestar social, el desarrollo económico, la libertad y el bien común. Roguemos al Señor. Por los veteranos de guerra y héroes de la patria y el pacificación, que creyeron en la paz, es posible luchar por ella, y muriendo en la paz con Cristo, roguemos al Señor. Por todos los peruanos, para que, agradecidos del legajo de nuestros antepasados, vivamos en paz y tolerancia y trabajemos por nuestra nación, desterrando todo tipo de violencia, de injusticia y de corrupción. Roguemos al Señor. Oración. Oh Dios, de quien procede la paz y la prosperidad, acudimos a ti para pedirte: infunde paz en nuestros corazones y concede en nuestra nación peruana una paz fundada en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Han sido las palabras del obispo castrense del Perú, el monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, quien estuvo a cargo de la acción litúrgica en esta ceremonia que se realiza en la Plaza de la Bandera. Para las personas que se conectan ahora mismo con TV Perú, indicar que estamos en la ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y la Pacificación Nacional, una ceremonia encabezada por el presidente de la República, José Gerí Oré, que está en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, además también del ministro de Defensa, César Díaz Peche, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Ahora van a dar pase al discurso de orden de parte de uno de los representantes de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar. Llenos de gratitud y respeto para conmemorar el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Esta fecha no es solo una efeméride en el calendario, es un llamado a la memoria, al reconocimiento y al compromiso con los valores que nuestros veteranos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional defendieron la patria. Honramos a los que participaron en distintos momentos de nuestra historia y se alzaron con coraje para proteger la soberanía del Perú. Recordamos a quienes participaron en la campaña militar de 1941, en el conflicto del Alto Cenepa de 1978, en la Cordillera del Cóndor en 1981 y en el conflicto armado de 1995. Cada uno de estos episodios representa no solo una defensa territorial, sino una afirmación de nuestra identidad como nación libre y soberana. También rendimos homenaje a nuestros veteranos de la Pacificación Nacional, a aquellos que enfrentaron el flagelo del terrorismo con coraje y valentía. En esta ceremonia no solamente evocamos el pasado, renovamos nuestro compromiso con el presente y el futuro, porque el legado de nuestros veteranos no se limita a las acciones militares, vive en cada escuela que abre sus puertas y en cada rincón del Perú donde reina la paz. A nuestros veteranos les decimos gracias por su sacrificio, por su entrega silenciosa, por las heridas visibles y las invisibles, por enseñarnos que el amor a la patria no solamente se declama, se demuestra. Desde esta plaza elevamos nuestra voz de gratitud a ustedes, veteranos, y les agradecemos por su coraje, su sacrificio, por su entrega sin condiciones. Su ejemplo nos enorgullece como peruanos y nos inspira como nación. Su legado vive y vivirá en el corazón de los peruanos y será transmitido con respeto y admiración a las futuras generaciones. Honor y gloria a nuestros veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Gracias. Entrega de diplomas a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional en representación, a cargo del señor presidente de la República, acompañado por el señor presidente del Consejo de Ministros, por el señor ministro de Defensa y por el señor ministro del Interior. Como hemos escuchado, ahora procederán con la entrega de diplomas de honor a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, a cargo del presidente de la República, José Gerí, quien está acompañado de sus ministros de Estado, ¿no?, en la cartera de Interior, Defensa, y también del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es una entrega de diplomas a quienes han sido reconocidos como veteranos de guerra y de la pacificación nacional, ¿no? Como señalábamos, que son integrantes en situación de retiro, que participaron de conflictos armados. En el caso de los veteranos de guerra y la pacificación nacional, participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y que están reconocidos en la ley 3826, ¿no? Por ejemplo, están enmarcados también
¿no?, en las leyes 24053, ley que denomina campaña militar de 1941 a los gloriosos hechos en armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nororiente, y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo. También los de la ley 26511, que reconoce a los defensores de la patria y que otorga beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador en el Alto Cenepa en 1995. También los de la ley 28796, ley que reconoce la calidad de defensores de la patria al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa en 1978 y también el conflicto armado en la cordillera del Cóndor en 1981. También los de la ley 29562, ley que reconoce el mérito de excombatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 78, 81 y 95. También los veteranos de la pacificación nacional, quienes lucharon contra el terrorismo, ¿no?, bajo la ley 3554, ley que declaró héroes de la democracia a los comandos de Chavín de Huántar. También la ley 3655, ley que declaró héroes de la democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Recordemos estos dos grandes comandos, ¿no?, en el caso Chavín de Huántar, con el resultado del rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón. Recordemos este hecho importante, y también con el Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que dieron con la captura del terrorista Abimael Guzmán, ¿no?, del cual grupo es un ex integrante, el actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio. En estos momentos ya posan para la fotografía oficial, ¿no?, los veteranos de Guerra y Pacificación Nacional, que el día de hoy han sido reconocidos y que han sido saludados y recibieron la diploma de parte del presidente de la República, José Gerí Orequín. Ya retorna hacia el estrado principal para continuar con esta ceremonia. Lo que se espera son las palabras de uno de los representantes de los veteranos de guerra y la pacificación nacional que han recibido este reconocimiento en esta mañana. Una ceremonia que se realiza en la Plaza de la Bandera, ¿no?, y ahora mismo se escuchan los aplausos precisamente de parte de las autoridades y también de los familiares de quienes han recibido este reconocimiento. Han venido una gran cantidad de familiares que están en esta zona cercana a el estrado principal, ¿no? Y ahora también hay que recordar que los reconocidos tienen algunos beneficios también de parte de la ley 3826, ¿no?, que les otorga algunos reconocimientos también en descuentos, por ejemplo, en algunos centros turísticos y demás que están contemplados en esta ley. Vamos a escuchar ahora el discurso de uno de los representantes de los veteranos de guerra. Distinguidos veteranos de guerra y de la pacificación nacional, señoras y señores, hoy, en esta simbólica plaza, con nuestra bandera flameando a tope en esta ceremonia, nos convoca un acto profundamente significativo para la historia y el espíritu del Perú. Nos reunimos no solo para rendir homenaje, sino también para reafirmar la gratitud eterna de la nación hacia quienes en momentos de prueba y sacrificio defendimos con coraje la soberanía, la libertad y la dignidad de nuestra patria. Los veteranos de guerra y de la pacificación nacional somos, sin duda, herederos de la más noble tradición de servicio a nuestra acciones, por ejemplo, el legado del pueblo reflejada en la esencia misma del patriotismo peruano. Hoy, por ley, no solo se celebra a nivel nacional
el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, sino que honramos la memoria de nuestros compañeros caídos en acción de armas y reconocemos el inmenso valor de su contribución a la paz de nuestra República. En cada uno de ustedes, veteranos, late el espíritu indomable del miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que defiende su bandera sin esperar recompensa. Desde aquellos que lucharon en defensa de nuestra frontera norte en 1941, los que combatieron en la cordillera del Cóndor y en el Alto Cenepa, y los que durante los años del terrorismo contribuyeron decididamente a recuperar la paz y el orden interno. Todos ustedes son parte de una misma historia de honor. Sus acciones trascendieron el campo de batalla. Ustedes simbolizan la lealtad al juramento que un día hicieron a la patria, defenderla hasta con la propia vida. Por eso hoy la nación entera nos mira con respeto y gratitud. El Perú en esta ceremonia, presidida por el señor Presidente de la República, reconoce el sacrificio que ustedes, veteranos, hicieron en su momento, arriesgando en muchos casos y ofrendando la vida, lo más valioso que tiene el ser humano, dejando a sus familias para cumplir con el sagrado deber que tiene todo hombre de armas con su nación. Es por ello que este acto no es solo conmemorativo, sino también un compromiso renovado del Estado, sus instituciones y la sociedad para con quienes han ofrendado su vida y sus mejores años al servicio del país. Queridos veteranos, su ejemplo debe seguir iluminando el camino de las futuras generaciones. Que cada joven peruano vea en ustedes la encarnación del valor, disciplina y el amor a la tierra que nos vio nacer. Que el sacrificio de nuestros camaradas caídos nos inspire a construir un país más justo, más unido y más fuerte. Hoy, en este día de homenaje, elevamos nuestras voces con orgullo para decir gracias por su servicio, gracias por recordarnos que la patria se defiende no solo con las armas, sino también con el honor, la convicción y la fe en el Perú. Honor y gloria eterna a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Palabras del señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros.
Señor Presidente Constitucional de la República, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señor Congresista de la República, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señor Comandante General de la Marina de Guerra, señor Comandante General de la Fuerza Aérea, señores veteranos de guerra y de la pacificación nacional, señoras y señores, la construcción de nuestra República nunca ha sido fácil ni ha estado exenta de desafíos. Cada página de nuestra historia se escribió en medio del fuego y el sacrificio. Desde los albores de la independencia, la nación peruana ha sido una obra colectiva levantada por el esfuerzo, el valor y la fe de su pueblo. Somos una república forjada entre guerras, entre duelos y reconstrucciones, entre el dolor de la pérdida y la esperanza del renacer. Hoy, al conmemorar el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, no celebramos la guerra, sino la dignidad de quienes defendieron la paz, de quienes no se rindieron ante la adversidad y de quienes entendieron que amar al Perú es servirlo, incluso cuando el precio es la propia vida. Recordamos con orgullo a los héroes de la campaña militar de 1941, quienes defendieron con firmeza la soberanía nacional. Recordamos también a los veteranos del Alto Cenepa de 1978, a los combatientes de la Cordillera del Cóndor de 1981 y a los héroes del conflicto del Cenepa de 1995, quienes demostraron que la defensa del Perú es un deber permanente. Y junto a ellos, con la misma gratitud y respeto, evocamos a los héroes de la pacificación nacional, militares y policías, que enfrentaron el terror cuando el país parecía perder la fe en sí mismo. En los años oscuros de la violencia, cuando el miedo pretendía arrodillar a la República, ellos se mantuvieron en pie, guiados por el juramento de defender la Constitución, la democracia y al pueblo peruano. A cada uno de esos patriotas, a los que volvieron, a los que quedaron, a los que aún siguen luchando, hoy el Perú les dice muchas gracias. Porque ustedes no solo combatieron por un territorio o una bandera, combatieron por la idea de que el Perú debía seguir siendo una república libre, soberana y fiel a los principios por lo que tantos entregaron su vida. Los tiempos cambian y con ellos cambian también los enemigos de la patria. Hoy el Perú no enfrenta un ejército extranjero. Hoy los enemigos están en otras trincheras: la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, la indiferencia y el miedo. Son enemigos que no portan uniformes, pero que amenazan con desangrar al Perú desde dentro, corroyendo la confianza, la justicia y la esperanza de los ciudadanos. En esta hora decisiva de nuestra historia, la nación atraviesa la coyuntura difícil que es al mismo tiempo una oportunidad histórica. El Perú ha encomendado al Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional, liderado por el presidente José Gerí, una misión que trasciende lo administrativo: restablecer el principio de autoridad, recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones y abrir un nuevo horizonte de reconciliación nacional. La historia le ha asignado a este gobierno el deber de sanar las heridas del desencuentro y de garantizar que la democracia vuelva a ser el espacio donde el pueblo elige libremente su destino. Restablecer la autoridad significa recuperar el respeto al Estado y al orden, demostrar que el poder público puede y debe servir con transparencia, firmeza y justicia, garantizar elecciones libres y transparentes, como nos hemos comprometido para el 2026, no solo es un compromiso político, es una obligación moral para con los caídos que defendieron la democracia con su vida.
Darle un nuevo rumbo a la patria implica entender que el cambio verdadero no se impone desde el poder, sino que se construye con la participación, la confianza y la unidad de todos los peruanos. El gobierno de transición asume esta tarea con serenidad y coraje, consciente de que cada paso que dé marcará el destino del país. Queridos compatriotas, nuestros veteranos nos enseñaron que la patria no se defiende solo con las armas, sino con principios. Y esos principios, el honor, el deber, la justicia, deben ser el escudo que nos proteja frente a nuevos males que intentan dividirnos. El gran almirante Miguel Grau, en una carta antes del combate de Angamos, escribió: «No hay deber más sagrado que el que se cumple por la patria». Ese deber sigue vigente y hoy nos corresponde a todos cumplirlo con la misma convicción que tuvieron los héroes del pasado. Porque el Perú necesita volver a creer en sí mismo, necesita en su gente, que su gente recupere la confianza en sus instituciones, en su democracia y en su destino. Hagámoslo con la misma fe, con la misma convicción que inspiró a nuestros veteranos, porque mientras existan peruanos dispuestos a servir con honor, la patria seguirá viva, libre y fuerte. Honor y gloria eterna a nuestros veteranos de guerra. Honor y gratitud a los héroes de la pacificación nacional. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien indicaba que hay que construir la democracia con unión y no con imposición. Ha sido una de sus palabras en ese discurso, donde también daba las gracias a los que combatieron a favor de nuestro país, pensando no solamente en la patria como un territorio, sino como una república que debía continuar libre y soberana. También habló de los enemigos de la patria que en la actualidad enfrentan las fuerzas del orden, que ya no son un ejército extranjero, sino habló de la delincuencia, del crimen organizado, de la corrupción, que son los males que hoy enfrentamos. Aseguró también que este gobierno de transición y reconciliación nacional restablecerá el principio de autoridad y devolverá la confianza en la ciudadanía, y reiteró el compromiso de elecciones transparentes. En estos momentos se acerca el presidente de la República, José Girí, que han sido ovacionados por los veteranos de Guerra y Pacificación Nacional que se encuentran aquí en la Plaza de la Bandera. Vamos a escuchar su discurso. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Defensa, señor ministro del Interior, señores congresistas de la República, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor comandante de la Fuerza Aérea, señor comandante general del Ejército, señor general comandante de la Marina, señor comandante general de la Policía. La paz no es un regalo. La paz es un legado de peruanos valientes que han vestido el uniforme policial y militar. Cada progreso que hemos logrado como país tiene sus raíces en el sacrificio de quienes defendieron nuestra patria. Por eso, hoy es un honor estar con ustedes, queridos veteranos y héroes de la pacificación nacional. En esta ceremonia, que más que una ceremonia es un encuentro con la historia viva de nuestro país. Para ustedes, los verdaderos guardianes de libertad, soberanía, va nuestra eterna gratitud. Hoy rendimos homenaje a los valientes de 1941, a los centinelas del Alto Cenepa del 78, de la Cordillera del Cóndor del 81 y a los héroes del 95, cuyo sacrificio en el Cenepa selló la paz con Ecuador que hoy disfrutamos. De igual forma, los peruanos nunca olvidaremos a los héroes de la pacificación, aquellos que en la noche más oscura de la violencia terrorista se alzaron como un faro de esperanza. Ellos, con su vida y acción, nos devolvieron la tranquilidad y la posibilidad de vivir en democracia. El Perú hoy les rinde honores por siempre. Y su legado nos inspira a seguir luchando con firmeza
contra el enemigo común que hoy tenemos, el crimen y la delincuencia. Por eso, el día de hoy, hago nuevamente un llamamiento ante los tiempos oscuros y difíciles que vivimos, a todo el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía. Hoy requerimos esa experiencia, hoy requerimos acción, hoy requerimos ese compromiso. Tenemos que seguir construyendo historia. Tenemos que escribir una nueva historia de honor. Tenemos que volver, bajo los tiempos actuales, a volver a pacificar nuestro país. En el combate contra la delincuencia, contra el crimen, que nos ha quitado la tranquilidad, la paz a nuestros ciudadanos. Hoy, en esta histórica plaza, ante todos ustedes, homenajeándolos por lo que han hecho, es momento de repetir la historia. Es momento de volver a pacificar nuestro país bajo las nuevas circunstancias que enfrentamos todos los días. Hay que reconocer el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, la policía y todos quienes estamos comprometidos hoy por hoy en la lucha contra la delincuencia. Pero no es suficiente. Necesitamos redoblar los esfuerzos, asumir nuevos compromisos y dejar todo en la defensa de la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Por nuestra patria, por nuestras familias y por quienes vendrán después de nosotros. Ahí está el reto el día de hoy, en esta histórica plaza, este nuevo llamamiento para volver a pacificar nuestro país. ¡Viva el Perú! Palabras del presidente de la República, José Gerí Oré, quien hace un llamado nuevamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para seguir escribiendo historia, dijo él, para pacificar al país contra la delincuencia y el crimen organizado. Indicó que es un momento de repetir la historia y pacificar al país nuevamente y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dejen todo en defensa de la tranquilidad de los peruanos. La paz es un legado, indicó, un legado que han dejado verdaderos guardianes de la soberanía, en referencia a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, a quienes el día de hoy indicó el Perú les rinde honores y que su legado inspira a luchar contra los enemigos actuales. Vamos a escuchar ahora mismo el himno de los veteranos de guerra y de la pacificación nacional del Perú. Somos veteranos de guerra que luchamos por nuestro Perú. Somos veteranos de guerra que luchamos por nuestro Perú. En la costa, en la selva, en la tierra, en nuestra frontera, en la costa, en la selva, en la
Entre aplausos agradecen el entonar el himno de los veteranos de guerra y la pacificación nacional aquí en la Plaza de la Bandera, y ahora escucharemos el himno de las Fuerzas Armadas del Perú. ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! Ha sido el himno de las Fuerzas Armadas del Perú, ya en la parte final de esta ceremonia, donde se ha honrado al personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a civiles que participaron en la defensa de la soberanía nacional, y también a los comandos y el grupo especial que lucharon contra el terrorismo en nuestro país, el Día de los Veteranos de Guerra y la Pacificación Nacional. Ahora mismo el presidente de la República, José Gerí Oré, se dirige con los titulares del sector de Defensa e Interior, también con el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para la fotografía oficial luego de esta ceremonia que se ha realizado en la Plaza de la Bandera. Él se encuentra junto a altos mandos militares, y en la postal aparecerán también los batallones que están situados aquí en la plaza en este día donde se les ha rendido homenaje. Ha sido esta ceremonia de reconocimiento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Y con esta información, entonces, damos pase a la programación de TV Perú. Bien, 11 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información.